Señor. Aleluya. Así sin más demora, les voy a invitar que abran su Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Damos gracias a Dios que Él nos permite estar en este lugar para alabar, glorificar y bendecir su nombre. Amén. Amén. Y vamos a pedirle al Señor en un momento que Él añada palabra al mensaje del día de hoy. Dice así, Primera de Samuel 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Lo vuelvo a leer. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Amén. Voy a invitarle a que incline su rostro, cierre sus ojos y oremos. Soberano Señor, bendito Padre, creador del cielo, el mar y la tierra. En esta hora, Señor, te doy las gracias por cada uno de los que estamos en este lugar. Y Padre, te pido, Señor, que añadas palabra al mensaje del día de hoy. Usa, Señor, este barro y que fluya tu Espíritu Santo a través de la palabra y hable, Señor, a cada mente y a cada corazón de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, ata todo espíritu de perturbación y te ruego, Padre, que en el nombre de Jesús des libertad a tu Espíritu Santo en este lugar. Señor, esta es tu casa, hemos venido a adorarte, pero también a alimentar nuestra alma, y te pido, Padre, que seas tú el que nos habla a través de las Escrituras. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre que estás en el cielo, adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar dando gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque Él nos da la vida. Y vamos a meditar en el mensaje del día de hoy, rogando al Señor que sea de bendición para nosotros. Y dice la Escritura que el rey David, dice la palabra, que antes de ser rey, él era un joven que era pastor de ovejas, era el más chico de sus hermanos, y dice la Escritura que estaba apartado de todos cuidando el rebaño. Saúl, que era el rey en curso en ese entonces, fue ungido por Dios, y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y Saúl reinaba, iba a las guerras, y Dios estaba con él, y ganaba. Entonces dice la Escritura que Saúl cometió una falta delante de Dios y el Espíritu de Dios se aparta de él, y dice el Señor que él escoge un nuevo rey. Y para escoger un nuevo rey le habla al profeta Samuel y le dice: toma tu cuerno y toma el aceite. El aceite de la Biblia es un aceite compuesto de 5 especies, mandada por el Señor al sacerdote para ungir a los reyes y a los profetas o a los gobernadores. Y dice la Escritura que Dios mira a David, este jovencito como de 16 años, muy joven, y Dios dice que él va a ser el rey. Y cuando dice el Señor que él vaya y lo unja a Samuel, Samuel llega y mira a todos sus hermanos, y los grandes, los medianos, y dice: no es ninguno de ellos. ¿No tienes un otro hijo? Le dice al papá de David y le dice: tengo uno que es el más chico de todos y está ahí atrás. Lo mandan a traer, y aquí es donde es el texto bíblico que acabamos de leer. Y dice la Escritura que Samuel tomó el cuerno, tomó el aceite y ungió con este aceite. ¿A quién ungió? A David. A David ungió, amén. Y entonces dice la Escritura que sus hermanos estaban ahí también, y estaba en medio de ellos, ¿quién? David. Ahí estaban alrededor sus hermanos, ahí estaba Isaí, que era su papá, y ahí estaba en medio David, y ahí estaba Samuel, y lo ungió.
Y ahí es donde voy a esta parte que es la que quiero resaltar y en la que hoy vamos a meditar. Y dice la Escritura en el verso: y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Quiero que entendamos esto. Desde este día el Espíritu de Dios ya estaba sobre David. Eso quiere decir que antes no estaba sobre David. ¿Sí me estoy explicando? David ya era un joven que dice la Escritura que él mataba osos y leones con sus manos. Repito, mataba osos y leones con sus manos para defender las ovejas. O sea, era habilidoso y tenía fuerza, porque para matar un oso y un león, uno con un perro huye. Imagínense un oso, imagínense un león. Pues no, ¿verdad? Él los mataba. Pero quiero que resaltemos esto: el Espíritu de Dios no estaba sobre él. Dios lo cuidaba, porque Dios en todo tiempo lo cuidaba, pero no estaba en él todavía el Espíritu de Dios. Y dice la Escritura que cuando David es ungido con aceite, desde este momento el Espíritu de Dios posa sobre David. Y cuando el Espíritu de Dios posa sobre David, dice la Escritura que más adelante David, todo lo que él se encontraba enfrente ganaba. ¿Cuántos han escuchado la historia de David y Goliat? Pues esa es la más famosa, ¿verdad? Que David, siendo un jovencito, agarró una honda y con la honda y una piedra mató a aquel gigante. Y uno pudiera decir, bueno, pero es que si ya mataba osos, si mataba leones, sí, pero el gigante Goliat era un hombre preparado para la guerra. Era un hombre que desde pequeño lo adiestraron en la espada, en el escudo, para él ir a la guerra y ganar. Y sin embargo David no era un hombre de guerra, él era alguien que cuidaba ovejas. Pero ¿cuál era la diferencia entre ellos dos? Que David tenía el Espíritu de Dios. Repita conmigo: el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está sobre mí. está sobre mí. Amén. Dice que en este momento David, el Espíritu de Jehová está sobre él, está con él. Había cientos y miles de judíos, millones en todo el planeta, pero el Espíritu de Dios solamente estaba sobre el que él quería. Repito, habían cientos de miles de personas tan solo en el pueblo judío, y hablando de ya en el mundo ya había millones, porque ya en todo el mundo, pero hablando de todas esas personas, el Espíritu de Dios solamente estaba ¿sobre quién? Sobre David. Ahí sí era uno en un millón. Déjese lo repito, ahí sí era uno en un millón. Dios estaba con todos y estaba con su pueblo, pero que el Espíritu de Dios viviera en el corazón de alguien, no. Solamente el que Dios, ahí sí literalmente Dios miraba la tierra, dice el libro de los Salmos, sus ojos rodean la tierra, y al que Dios escoge, ahí estaba el Señor. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 8, verso 1. La palabra ungir quiere decir escogido. Repito, la palabra ungir, ¿qué quiere decir? Escogido. Cuando David es ungido, ¿es qué? Es escogido para ser rey. Y el pueblo de Israel era un pueblo bendecido y que iba a las guerras. Y para que el pueblo de Israel pudiera salir victorioso de todas las guerras, necesitaba una cosa. ¿Y qué era lo que necesitaba el Espíritu de Dios? Leamos este pasaje, voy a leer del 1 al 6, si lo tiene ahí en su Biblia o aquí ya se proyectó. Dice: después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió en cordel, haciéndolos tender por tierra.
y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y descarretó David a los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vieron los sirios de Damasco para ayudar a Hadad-ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Repita conmigo el último. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Todos juntos. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Déjeme decirle que David era un hombre que donde él estaba, ganaban. Paz de Cristo. Repito, era un hombre que donde David estuviera, ganaba. Dirían por ahí, traía la suerte. Yo creo que si alguien diría, oye, la lotería, pues que la compre él y te dé el boleto. Porque él trae la suerte. Oye, voy a ir a pelear algo. Ah, pues ve con David porque él trae la suerte. Todo donde él va sale bien. Donde él está, no pasa nada malo. No hay accidentes, no hay enfermedad. Y cualquier pelea donde él está, si él participa, él gana. Cuando el rey Saúl muere, dice la escritura que la misma nación de Israel le dijeron a David, oye David, ven y pelea con nosotros, porque Dios siempre te da la victoria. El pueblo de Israel entendió que donde David iba, David ganaba. Y contra quien peleara David ganaba. Dice aquí que los sirios vinieron y ayudaron a otra nación para ir contra David. Y todos se juntaban para ir contra David y terminaban siendo derrotados. Y ahora hasta tenían que pagarle impuestos a David. Ya me imagino uno de ellos, oye, ¿para qué me llamas a ayudarte? Ahora yo también soy esclavo del rey David. Y por tu culpa también tengo que pagarle impuestos. ¿Sí me estoy explicando? Sí, amén. Y si alguien decía, oye, ayúdame, vamos contra el rey David. Y dice, no, contra él, no, porque no, todos pierden. Pero nosotros sí podemos ganar. David dice la escritura, ¿qué dice la palabra de Dios? Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿Qué quiero que entienda usted? David, donde iba y donde estuviera y contra quien peleara, ganaba, era bendecido, era próspero y todo le salía bien. ¿Cuál era el secreto de David? En un principio leímos que cuando David fue ungido por rey, el Espíritu de Dios vino sobre David. Hoy en día todos tenemos luchas, tenemos adversidades, trabajo, la escuela, la familia, etcétera, etcétera. Y tal vez alguien se levanta en su contra, una fuerza espiritual, maldiciones generacionales y situaciones diversas. No importa lo que esté enfrente de usted, si el Espíritu de Dios está con usted, usted gana. Porque ¿quién da la victoria? Jehová. Así si usted entrara a tierra de brujos, ¿qué se preocupa? Que se preocupe quienes se añaden a ellos, porque si el Espíritu de Dios está con usted, todo le va a salir bien. Así algo estuviera en contra de su negocio, no se preocupe, porque si usted está con Dios, todo a usted le va a salir bien. No se preocupe quién está en contra de usted en su trabajo.
Si el Espíritu de Dios está con usted, Dios le va a dar la victoria. Mire que quiero que entienda esto. David era alguien que ganaba todo. Yo creo que si hubieran hecho rifas, él las ganaba. Y han de haber dicho, hay que hacer la rifa, pero que David no participe. Porque él todo gana. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? En un principio leímos que Dios lo escogió, lo ungieron, y desde ese día el Espíritu de Dios estaba sobre él. Amén. Gracias a Dios. Ahí, a donde iba David, ahí iba el Espíritu de Dios. A donde fueran a pelear, ahí iba el Espíritu de Dios. ¿Eso qué hacía? Que David todo lo ganaba. Dijo Pablo, por eso Pablo entendió y él decía, si Dios conmigo, ¿quién? Contra mí. Pero eso era algo único, porque quiero que entienda esto. El Espíritu de Dios solamente era sobre aquellos que eran escogidos. ¿Y eran escogidos por quién? Por Dios. No, eso no era posible de llegar y decir a alguien, bueno, es que a David la trae derecho. ¿Y cómo le hizo? Pues es que Dios está con él. ¿Y cómo le hizo para que fuera así, Dios fuera con él? Pues Dios lo escogió. ¿Y a dónde yo voy para que también sea conmigo? Pues es que no se puede, porque Dios lo escogió. ¿Y a quién lo escogió? A él. ¿Pero qué tenía especial? ¿Qué había en él? Pues Dios en su soberanía, él examinó su corazón y dijo, sobre él va a estar mi espíritu. Y en ese momento, la vida literalmente para David cambia. Mire, yo leo, usted puede leer y lea el libro de Samuel. Hay muchas películas también para el que no le guste leer, pero primero lea y después vea las películas. Puede hacer las dos cosas. Entonces, dice la escritura que David, hubo un tiempo que el rey quería matarlo. Ve a un rey contra un jovencito y todo un ejército contra él. Y dice la escritura que nunca pudieron tocarle un pelo. Y dice la escritura que a donde iba David, personas se juntaban con él y salían adelante. ¿Por qué? Porque aunque hubiera persecución en la vida de David, David tenía algo especial. ¿Y qué era lo especial que tenía David? Que el Espíritu de Dios estaba con él. ¿Cuántos queremos ir con Dios? ¿Cuántos queremos que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros? Si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, todo va a cambiar. Usted lo va a ganar, que todo. Dios le va a favorecer en todo. Dice la escritura en 2 de Samuel 16:14. Veamos qué es lo que pasa cuando no está el Espíritu de Dios sobre alguien. 16:14 dice, se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Amén. Saúl también tenía el Espíritu de Dios, pero hizo algo que a los ojos de Dios no agradó, consultó adivinación. Y dice la escritura que entonces el Espíritu de Dios se apartó. ¿De quién se apartó? De Saúl. ¿Y qué fue lo que sucedió con Saúl? Un demonio, un espíritu malo lo atormentaba. ¿Por qué podía atormentarlo el espíritu? Porque ya no estaba ahí el Espíritu de Jehová. Repito, el espíritu o el demonio, como vio que ya no estaba ahí Dios, entonces dijo, ahora sí puedo. Miren, normalmente cuando van a asaltar a alguien los cazan. Si va solo, si lleva o no lleva. ¿Sí me estoy explicando? Por eso les dicen, mira, si vas a ese lugar peligroso, vayan en bolita. ¿No es verdad? Casi le dicen, tú vas caminando a ti y el otro hacia atrás mirando. ¿Sí me estoy explicando? Para que se vayan, ¿qué? Cuidando. Pero si ven que por ahí va alguien solo y va distraído y pajareando, dice por ahí, y lo asaltan,
ya lo iban, ¿qué? Cazando. ¿Sí me estoy explicando? Los espíritus malos, los demonios, si ven por ahí que alguien va sin Dios, lo van cazando. Mira, ese va sin Dios. ¿Qué le hacemos? Yo creo que le echan volado. No, enférmalo, no. Accidéntalo, no. Entristécelo, no. Déjalo sin dinero, no. Enférmalo, no. Hazle esto. Y vamos a poder, sí. ¿Por qué? Porque va solo. No va con Dios. Y entonces después le va mal en una cosa, y luego en otra, y luego en otra, y luego en otra, y luego ¿para qué le cuento? ¿Sí me estoy explicando? Dice la Biblia bien claro que el Espíritu de Jehová se apartó. ¿De quién se apartó? De Saúl. Y entonces, después de que se aparta el Espíritu de Dios de Saúl, un espíritu le atormentaba. Un espíritu malo, ¿de parte de quién? De Jehová. Cuando no estamos con el Espíritu Santo, estamos expuestos. ¿A qué? A todo lo malo que hay en esta tierra. Repito, cuando no estamos con el Espíritu Santo, ¿estamos qué? Expuestos. ¿Y a qué estamos expuestos? A todo lo malo que hay en esta tierra. A todo lo malo. Por eso, a veces dicen, es que si a alguien le fue mal, ay, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí me fue mal? ¿Por qué me mandaste esto? No, simplemente Dios no estaba ahí. ¿Sí me estoy explicando? Y si Dios no estaba ahí, entonces alguien más llegó y le pudo hacer daño. ¿Sí estamos entendiendo? No fue Dios, de Dios, Él no manda lo malo. Dice la Escritura que si el Espíritu de Dios se aparta, entonces Dios permite lo demás porque ahí no está el Señor. ¿Vemos la diferencia? David, que estaba con el Espíritu Santo, todo lo ganaba. Y diría la sociedad, tenía suerte. ¿Sí me explico? Pero Dios estaba con él. Pero cuando el Espíritu de Dios se aparta, así como Saúl, todo es al revés. Vamos a leer el Salmo 51:11. Sí, dice ahí. David escribió este salmo. Déjale resumo rápido. David hizo algo mal ante los ojos de Jehová. David pecó delante de Dios porque tomó la mujer de uno de sus generales y mandó al general al frente, Urías, para que lo mataran. Matan al general Urías y toma la mujer de Urías, y eso a Dios no le ¿qué? No le agradó. Y cuando no le agrada, dice la Escritura que después Dios le mandó un mensaje a David que lo que había hecho estuvo mal. Y cuando David entendió que lo que había hecho estuvo mal, se preocupó. ¿Y por qué se preocupó? Lo que dice acá. Todos juntos. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David ya era rey. Quiero que entienda esto. David ya era ¿qué? Rey. Y un rey ya lo tenía todo en economía. Él podía decir, a ver, se me antoja esto, quiere aquello, y se lo traía, porque él era rey. Tenía su familia, si quería podía traer el ejército real para que lo cuidara. Ya era el rey, para decirlo así, como ser el rey humanamente lo tenía todo, humanamente. Cuando él peca delante de Dios y Dios le hace ver su falta, entonces David se preocupa y sabía que a Dios a Saúl le quitó el reinado por haber pecado. Y entonces David se preocupa, pero no se preocupó por perder el reinado. No se preocupó por perder el ser gobernante, el dinero, la seguridad. ¿Qué le preocupó a David? Que el Espíritu de Dios se apartara. Porque David sabía que todo lo que él tenía lo había logrado porque Dios estaba con él. Y él dijo, si Dios se quita de mi lado, todo lo voy a perder. Adiós suerte. Si ganaba las rifas ya no las iba a ganar. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque David sabía una cosa.
que todo venía de parte de Dios y toda su seguridad, su bendición, todo lo que le favorecía era porque el Espíritu de Dios estaba con él, sobre él. Cuando él peca, él le dice, Señor, todo el Salmo habla del arrepentimiento de David, ese sí lléveselo de tarea. Todo el Salmo habla del arrepentimiento de David, y en el Salmo le dice David, Señor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dándole entender, puedes quitarme todo, pero no me quites tus santos, porque él sabía que si el Espíritu Santo se apartaba, David iba a quedar desprotegido, iba a quedar bajo su suerte. Y entonces cualquier enemigo que dijera ahora sí, David, vamos contra él, entonces ahora sí lo podían matar, ahora sí le iban a ganar, ahora sí iban a poder sobre él, porque no eran las fuerzas de David, no era lo que David tenía de conocimiento, no, era una sola cosa la que lo hacía salir adelante, y era que Dios estaba con él. Dice la Biblia ahí mismo, vamos a leer el verso 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces David le dice al Señor, Señor, por favor, no me quites tu espíritu, sino que renueva tu espíritu dentro de mí. ¿Cuántos queremos que todo nos salga bien? Repito, ¿cuántos queremos que todo nos salga bien? ¿Qué necesitamos? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vaya sobre ¿quién? Sobre nosotros. Nada más que dice la Escritura que el Espíritu de Dios estaba sobre aquellos que Él escogía. Ahí sí literalmente era como sacarse la lotería. Al que le saliera el boleto, a ese Dios decía, sobre ti va mi espíritu. ¿Sí me estoy explicando? Ahora vamos a leer Joel 2:28. Porque déjame decirle que eso fue hace más de 2000 años. Hoy le tengo una buena noticia. Dice la Biblia en Joel 2:28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Repito, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El mismo espíritu de Dios que estaba sobre David, Dios le dice a Joel, ve y diles que ese espíritu en algún momento yo lo voy a derramar sobre toda carne. Ya no solamente sobre los reyes, ya no solamente sobre los profetas, ahora todos podemos tener el Espíritu Santo. Alguien pudiera decir, bueno, es que David era David. Y como David era David y fue escogido por Dios, pues imagínense qué suerte tuvo. Déjeme decir una buena noticia. Todo como Dios estuvo con David puede estar con nosotros. Lo mismo, que a donde usted se pare todo salga bien. Que todos quieran que usted esté en su equipo. Porque usted la trae la suerte. Mire, hemos escuchado testimonios, infinidad de testimonios de hermanos y hermanas que se paran en un local y le llenan el local. No ven, ni la mosca se paraba ahí, pero como usted se paró, ya todo mundo se para ahí. ¿Sí me estoy explicando? Porque ¿quién trae la bendición? El que está con Dios. Dígale al que tiene al lado, tú traes la bendición. Nada más hágale, pasa. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque lo que traía David no era otra cosa
sino lo más grande que era el Espíritu de Dios. No era algo que él se ganó por su esfuerzo. Es más, David pidió al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que estuviera ahí con él. No, él fue escogido. Hoy en día, dijo Dios, ya no va a ser solamente sobre algunos. Voy a dar la oportunidad que todos puedan tener el Espíritu Santo. Y es cuando aquí dice la Escritura: y derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Toda carne puede ser llena del Espíritu Santo. Niños, jóvenes, mayores, ancianos, todos pueden ser llenos del Espíritu Santo. Ya voy a terminar. Si usted está peleando en contra de algo, si usted quiere lograr algo, si usted quiere alcanzar algo, solamente necesita una cosa: que el Espíritu de Dios esté sobre usted. Si el Espíritu de Dios está sobre usted, Dios le va a abrir puertas, le va a favorecer y usted va a ganar. Pero si el Espíritu de Dios no está sobre usted, así tenga lo mejor, el mejor producto, la mejor estrategia de venta, sea el mejor en su trabajo, tenga el mejor conocimiento, sea el más hábil, no va a poder. Porque no se trata de eso. Se trata de tener el Espíritu de Dios con nosotros. ¿Y qué es lo único que hoy ocupa? Ya ahorita vamos a hacer oración. Dice aquí que lo único que necesitamos para que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros es pedirlo. Amén. ¿Qué es lo único que usted necesita? Pedirlo. Mire, hoy en día usted ve que ungimos, ¿no es verdad? Pasamos y los ungimos. Eso es gracias a que Dios dio el texto y dijo sobre toda. Pero si fuera como en la época de David, no pudiera ser así. Tendría Dios directamente que decir a él sí, a él no, a él sí, a él no. ¿Sí me estoy explicando? Hoy en día cualquiera puede llegar a la presencia de Dios y Dios puede estar con él. Miren, nos ha tocado ver iglesias donde entran tomados. Paz de Cristo. Tomados así. Y salen sin el efecto del alcohol y sin la cruda. Y yo creo que dan más gracias a Dios que no sintieron cruda. Porque todo se les bajó allá tal. La cruda se saltaron hasta eso. Yo iba a decir a alguien: ay, ¿cómo es que puede entrar a la casa de Dios alguien así? Porque Dios dijo que ahora puede ser sobre toda carne. Sí, pero no es posible. ¿Cómo es posible que sobre toda carne? Pero mira la vida de alguien. Dios dijo sobre toda carne. Y ahí ya no va a aplicar si alguien es más bueno o alguien es más malo. Aplica que Dios es bueno. Y como Dios es bueno, puede ser sobre toda carne. Ya en usted va a quedar mantenerlo, pero el Espíritu de Dios puede caer sobre todos nosotros. Y si el Espíritu de Dios está sobre todos nosotros, pues usted ya trae la suerte. ¿Ya para qué quiere suerte? ¿Sí me estoy explicando? Conocí a un hermano que siempre nunca sacaba nada en las rifas, y que ya estaba en la iglesia, en su escuela, rifaron algo y se la sacó. Oiga, ¿y qué pasa? Digo, es que ya vas a la iglesia, ya buscas a Dios, es así. Me voy a seguir yendo. Digo, y casi me decía: voy a seguir comprando rifas. Digo, tampoco lo decía. Pero su vida empezó a cambiar, porque el Espíritu de Dios ya estaba con él. Es lo único que necesitamos, porque cuando el Espíritu de Dios va con nosotros, aun si hacemos algo mal, nos dice: eso que haces no está bien. Nos da una conciencia. Puestos de pie. Vamos a hacer en un momento oración. Y espero que usted haya entendido el día de hoy, tratando de ser breve, lo que usted necesita. ¿Y qué es lo que usted necesita? El Espíritu de Dios, exactamente. A veces nos enfocamos en buscar tantas cosas, tantas soluciones,
por todos lados. E intentamos de un lado, de otro lado, de una manera, de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. No, lo único que usted necesita es el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios va con usted, créame que todo va a salir bien. Si el Espíritu de Dios lo acompaña, todo va a salir bien. No importa la maldición, no importa la brujería, no importa quién está en contra de usted. Dice la Biblia que el profeta Elías luchó solo contra 450 profetas de Baal. Para que usted entienda, era 450 brujos contra un siervo de Dios. Y no eran cualquier brujos. Dice la Biblia que estos hasta se sangraban. ¿Sí estamos acá? Casi diciendo, vamos a acabarlos, y sangre, la sangre que corra. Y hacían así, o sea, eran de ese nivel, y eran 400. ¿Sí me estoy explicando? Pero usted no puede tener hoy en día miedo a un brujo. Ay, y es que es poderoso, ya me dijeron. Más de Cristo. Y es que hace cosas en las noches y ocultismo, y mataron a la gallina. Y hoy se la comieron, no, pues la mataron. Y anda uno con miedo. ¿Y qué hago? Pues vete a dormir. Pero porque si el Espíritu de Dios está con nosotros, dice la Biblia que Dios vela por nosotros. Lo único que necesitamos es que el Espíritu de Dios esté sobre. Y ya de ahí usted esté tranquilo, usted despreocúpese. Yo creo que ahí el que está con el Espíritu de Dios gana batallas que ni sabe que ganó. Porque ¿quién las pelea? Dios. Usted haga lo que tiene que hacer, orar, leer su palabra, como hoy, congregarse, hacer su ayuno, predicar de Dios. Haga eso solamente. ¿Sí me estoy explicando? David ganaba todo lo que se ponía enfrente, ganaba, y nunca dice la Escritura que David desde que amanecía se iba a entrenar. Y agarraba la espada y a entrenar. Hasta que sudara, y a otro día igual, ¿se iba a qué? A entrenar. Y a otro día, vamos a entrenar, es que si no entreno me van a ganar. Sí entrenaba, pero no estaba todo el tiempo ahí. ¿Cuál era la clave por la que él ganaba? Que Dios estaba con él, nada más. Dios lo había escogido. Ahora dígale al que tiene al lado, Dios te escogió. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si lo creen, denle un aplauso al Señor. Dice, si Dios lo escogió, porque usted está aquí, porque Dios lo escogió. Estoy aquí porque Dios nos escogió. Por eso estamos en este lugar, porque Él nos escogió a nosotros. Y si Él nos escogió, entonces Él camina con nosotros, y el Espíritu de Dios va con nosotros. Obviamente también nos va corrigiendo, obviamente también nos va hablando, y también permite ciertas cosas. Pero si Él está con nosotros, podemos estar tranquilos. Ahorita el altar va a estar abierto, y su única oración que usted tiene que hacer es pedirle al Señor que el Espíritu de Dios esté sobre usted. ¿Sí? Entonces ahorita lo único que usted va a hacer, Señor, que tu Espíritu esté sobre mí. Nada más. Si tiene un problema, si tiene una necesidad, enfermedad, alguna situación que usted necesita ayuda de Dios, lo único que usted va a hacer el día de hoy es pedirle al Señor que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Usted, sobre nosotros. Ya créame que eso es más que suficiente. Mira, esta es la última palabra que le voy a decir ya para que usted pueda pasar. Dice la Escritura que en una ocasión David pecó. Y cuando David peca, Dios le da dos opciones. Mira, o te entrego en manos de tus enemigos, o dejo que caiga una plaga sobre ti. Las dos son malas, ¿ya? No hay una tercera, que me salvo. Le dijo a Dios, una de las dos.
O dejo que te entreguen y tus enemigos te tomen por una vez, o mando una plaga sobre ti. ¿En quién prefieres caer? ¿En las manos de Dios o en las manos de tus enemigos? Y David, sabio como siempre, porque Dios estaba con él, dice: que sea mejor en tus manos, Señor. Porque si caigo en manos de mis enemigos, ellos no van a tener misericordia. Ellos sí me van a dar con saña. Pero si caigo en tus manos, tú eres grande en misericordia y tardo para la ira. Te puedes apiadar de mi vida y zafarme de esto. Y sí, fue sabio porque cayó en las manos de Dios, vino la plaga, pero él mismo le pidió a Dios y Dios mismo le tuvo misericordia y detuvo la plaga. Y si yo creo que si cae en manos de sus enemigos, pues ya no la contaba. ¿Se da cuenta cómo Dios es bueno? Y si hacemos algo malo, ¿qué va a hacer con nosotros? Nos va a corregir, pero no nos va a matar. ¿Sí me estoy explicando? Lo mejor es que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros.